Naciones, bienvenida. Pues mi nombre para los que no me conocen, que son amigos o seguidores de Bianca, mi nombre es María Janaí, por eso es el blog de Maja, María Janaí. Y yo estoy en México, en Baja California, en una ciudad que se llama Ensenada, que es una ciudad pequeña y muy bonita. Y pues yo sé que Venezuela es precioso. Tengo amigos que son de por allá. Algunos de ellos, bueno, uno de ellos estuvo aquí en Ensenada, que te comentaba que se fue hace poco a hacer una misión con su esposa. Ella no es de Venezuela, pero con el corazón en todas las naciones. Ellas se fueron a Canadá a una plantación de iglesia y pues de cierta manera aquí en la mesa ha estado a tema y oración tu país, la situación y el contexto. Y qué mejor que refugiarnos en los libros, qué mejor que refugiarnos en las escrituras. Tú, ¿quién eres, Bianca? Cuéntanos. Bueno, yo soy Bianca de López, soy esposa, soy mamá, soy hija, aparte de hija de Dios primeramente. Eh, Soy reformada continental, por allí verán un poco porque son mis libros más históricos en esa parte. Eh, y bueno, me encanta leer, me encanta estudiar, sobre todo estudiar sobre temas sobre la maternidad, educación, feminidad y teología. Me encanta enseñar a los niños y especialmente a mi pequeña princesa. Y bueno, es una de las cosas que me apasiona y que me gusta hacer. Y me gusta compartirlo también con por las redes, por si alguien necesita este tema, necesita un refugio en cualquier libro, no sabe qué libro poder investigar, poder estudiar de algún tema. Entonces, siempre trato de compartir las frases y lo que estoy leyendo actualmente. Uh-huh. Si algunos de los que se están conectando aún no siguen a Bianca de López, pues yo les aconsejo que lo hagan. Yo topé con su perfil y me encantó el contenido porque precisamente como lo mencionas, ¿no? Hay esas frases de esos muy buenos autores que necesitamos todos estar leyendo. El blog de Maja bimestralmente cambia de tópicos, de temas. Ahorita estamos en el bimestre de la literatura y nos encanta, bueno, a mí personalmente me encanta Charles Spurgeon y pudiera decir que es mi favorito. Mi mejor amiga y maestra y mentora me introdujo a sus libros y todo, y pues ha sido una bendición su testimonio y el legado espiritual que ha dejado. Y él ha dicho una frase muy linda que me gusta recordármela constantemente porque como también amante de la lectura, a veces podemos perdernos en los libros que aunque son buenos, puede llegar a ser peligroso no tener el equilibrio como cristianos de lo que es las escrituras y los libros, ¿verdad? Entonces, Spurgeon dijo, visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Quiere decir que nosotros tenemos que profundizar más en las escrituras para tener el conocimiento y poder desarrollar el discernimiento de distinguir cuando un autor, pues no esté tan apegado a las escrituras, porque pudiéramos decir que el hecho de leer ya está súper bien, ¿no? Y que nos va a dar conocimiento, nos va a dar sabiduría, pero pues no es real. Sabemos que no todos los libros, aunque sean libros cristianos, son buenos libros. No son saludables y tenemos, ahora tú mencionabas, ¿no? El corte doctrinal que tienes reformado, que es un poco, bueno, un poco mucho, diría yo, cauteloso, precavido, ¿no? En la mentira y estar celosamente buscando la verdad en las escrituras y todo. Entonces, Bianca, cuéntanos cómo nació esa pasión por leer. Bueno, esa pasión por leer nació desde que me casé con mi esposo. Mi esposo está en redes, Ok. soy Daniel Arte, es un ilustrador eh, reformado igual, y él me enseñó, la primera cita que tuvimos fue en una librería. Y lo primero que me Ay, compró, no, qué bonito. sí, lo primero que me compró en vez de flores y de ir al cine y cosas de esas fue un libro, pues un libro, una Biblia y eso, y él generó esa pasión por la lectura, esas cosas, esas dudas que yo tenía, porque yo venía
de lo que se llama una doctrina pentecostal, pero más conservadora, y Ujú. tenía muchas dudas sobre lo que es si la salvación se pierde, si no se pierde, o sea, entonces lo primero que me dijo, bueno, pero cuando ya nos casamos como tal, ya vamos a estudiar este tema, vamos a leer este libro, y él fue comprándome sus libros y fui leyendo uno por uno, después empezó a hacer estudios juntos con él, y él fue poco a poco llenando y sembrando esa semillita que hasta ahora me dice, mi amor, no, bueno, tú me ganas leyendo, de leer más libros que yo en el año, porque él es muy estructurado y necesita para entrar en un tema, él necesita terminar ese tema y yo no, yo leo simultáneamente varios temas. Entonces, pero sí, mi esposo me santificó. Le doy gracias a Dios porque por medio de esa santificación llegó esa pasión por las escrituras, por la Biblia, por estudiar, por indagar, por investigar y bueno, por la lectura, por eso, por buscar esos libros que me edifiquen eh, y que nos edifiquemos en nuestro matrimonio también mutuamente. Wow, no, 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 qué bella historia. O sea, te libro ligó. Te libro ligó. Sí, sí, sí. Qué bendición y felicita a tu esposo de mi parte. La verdad que bello, como dices, que en un proceso tan importante como el noviazgo previo al matrimonio, te introdujo a un mundo hermoso que es la lectura, ¿no? Y él también es un gran inversionista porque él sabía que si te quería como esposa, esa esposa iba a ser mamá y esa mamá necesitaba estar documentada en las escrituras, pero en diversos temas porque pues ibas a ser también esa líder en casa. Qué bendición. Bien, y ¿qué les puedes decir a aquellas personas que no leen? Porque ahorita, como dices, fue a través de alguien, te contagió, ¿sí? Te contagió el gusto por la lectura. Claro que había ahí cierto enamoramiento que a lo mejor fue también la motivación, pero digamos que muchos no nacemos con el hábito de la lectura, pero no lo contagian. Yo, por ejemplo, cuando empecé a creer en Cristo y realmente buscarle por convicción, no porque mis padres me llevaran, mi mejor amiga, maestra mentora que les comento, ella leía mucho y me contaba primero las historias de la Biblia, ¿no? Pero también otras lecturas que ella tenía y como yo le escuchaba, nada más así como que, wow, asombrada. Y después empecé yo a leer, realmente me contagió, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué les puedes decir o animar? ¿Cómo pueden empezar aquellas personas que no leen? Bueno, básicamente tienen que buscar un tema como me pasó a mí, Uh -huh. que les dé curiosidad o que necesiten. Por ejemplo, no sé, manera teológica o también qué hacer en la maternidad o cómo educar a tus hijos en casa. O sea, buscar qué tema para que porque a veces se hace como no tiene el hábito, entonces se hace a veces tedioso la lectura. Uh Entonces, -huh. si es un tema que te guste mucho, o sea, te lo vas a leer. Claro. Y que sean páginas, que sea un libro con páginas que no sean de 200 páginas, sino que un libro que no sé, sea muy corto, como los de 50 páginas, 80 páginas, máximo como 100. Pero para que pueda empezar esa pasión por la lectura, que no sea algo ni muy pesado, ni de muchas páginas y que sea un tema que les guste mucho. Excelente. Entonces, empezar por un tema de interés y con metas cortas, ¿no? Un libro que sea pequeño, porque luego comenzamos pero no terminamos, ¿verdad? Y también eso causa desmotivación porque dices, ay, no, lo empiezo pero nunca termino mis libros. Entonces, los animamos a que lean libros cortos, como lo dice Bianca. Y en cuanto a los tiempos, de por sí, la vida en todas partes ya es más acelerada, estamos llenos de ocupaciones y uno de los pretextos que yo he escuchado es por ahí de no tengo tiempo para leer. Con trabajo tengo tiempo para mi devocional, ¿no? Y es así a veces un snack rápido que muchos cristianos podemos llegar a caer. Entonces,
¿qué les recomiendas a aquellas personas que dicen no tengo tiempo para leer más? Bueno, prácticamente tienen que sacar el tiempo, o sea, disciplinarse en ello. Ya sería una disciplina, no solamente para con nosotros mismos, sino para con Dios, para con el Señor. Entonces, en ese tiempo de devocional, es que yo particularmente lo utilizo para leer, o si no, como viste en el post que hice, en el tiempo de estar esperando a mi nené del ballet, ese también lo uso. Pero si en el tiempo devocional, o sea, si te paras, por ejemplo, a las 5 de la mañana para poder ir a trabajar, dedica como, o sea, 20 minutos antes a ese tiempo devocional, que te puedas leer un capítulo diario. O si no, también en la noche, lo único que en la noche básicamente las personas están como muy cansadas, entonces la lectura se hace como que no puedes, o sea, lo haces como decimos acá en Venezuela, un mateo, lo haces por hacerlo, pero Ok. no, realmente no vas entendiendo lo que está diciendo el libro, o la Biblia también. Entonces, con una mente fresca lo puedes hacer, o si no, en tus tiempos de ocio, porque hay personas que yendo al trabajo, en el bus, o en la cola, o en cualquier momento también puede ejercitar esa disciplina de la lectura, pues, ese tiempo de ocio, en vez de meterse en las redes sociales, que eso, por ejemplo, es lo que no hago. En vez de, bueno, estoy acá, no tengo otra cosa que hacer sino que esperar a mi bebé, entonces lo que hago es, bueno, vamos a producir ese tiempo para algo que de verdad genere conocimiento y sabiduría. Entonces, me pongo a leer. Entonces, es buscar ese tiempo, porque las personas siempre tienen tiempo. Lo único, ¿a qué dedicas ese tiempo? Si dedicas ese tiempo a procrastinar en las redes, entonces allí está el tiempo que necesitas para hacer esa disciplina. Ujú, buen punto, ¿no? O sea, el, todos tenemos las mismas 24 horas. En Venezuela no hay 25. No hay Sí, 25 horas allá y aquí son 20 algo, ¿no? O sea, no. Tenemos la misma cantidad de horas, pero la administramos de diferentes maneras. Así que recuerden esto, hagan sus notas de estas recomendaciones, de llevar un libro siempre que puedan. Para el otro día estaba viendo una de las historias de Bianca y me encantó porque estaba esperando a su nena de clase de ballet y estaba ahí leyendo, ¿no? Entonces, a veces en el banco que te toca hacer trámites y son largas esperas, pues ya tienes a veces hasta una hora de espera en el banco y que no, pues lo esté sacando ese provecho porque ya no va a regresar ese tiempo, pues llévate un buen libro. Muy bien, ahora sí, cuéntanos de esos 10 libros que vamos a anotar para leer este año. Cuéntanos, ¿con cuál vas a empezar? bueno, vamos a empezar con los de feminidad. Este es Mm. un, este es un tema que me gusta mucho porque mi esposo me dice, náguara, mi amor, aquí el náguara es una expresión es indígena, pero nosotros todo el contexto venezolano lo agarramos para expresar de, ay, wow. Entonces él me dice, ¿Cómo es? náguara, náguara se llama. Náhuatl. Entonces, sí, uno dice, náguara, mi amor, te la pasas comprando cualquier libro de feminidad una y otra vez. Yo le decía, es que es un tema que necesito aprender porque como uno viene de una crianza, más esa teología liberal que también se ha metido dentro de la iglesia, entonces todas esas cosas que vemos en las redes que también se ha sacado del contexto de lo que es una mujer virtuosa, Ujú. entonces yo le decía a él que yo necesito aprender y que hay pecados que tengo que mortificar, pues Sí. como el control, que de por sí por la caída, todos esos temas. Entonces, ahí es de Noel Piper, la esposa de John Piper, se llama Mujeres Fieles y su Dios Extraordinario. Este libro
Todos van a decir nada, está diciendo lo mismo. No, este libro es demasiado bueno. A mí me gustó mucho ver cómo Dios obró en muchas mujeres en la Biblia y cómo pasaron por situaciones y bueno, Dios se glorificó. O sea, quien se llevó la gloria fue el Señor. Y es un libro que recomiendo. Muy bien. Otra es de Nancy Demo, no sé si la conoces. Claro que sí. Ah, bueno. Excelente. Ujú. Para los que no la conocen, ella dirige una organización que se llama Viva Nuestros Corazones. Ellos están en YouTube, tienen enseñanza y todo eso. Pero es de mentiras que las mujeres creen, y la verdad que las hace libre es un tema en particular sobre cómo nosotros centrarnos en la feminidad y esas mentiras que nos ha metido el sistema, el mundo, que se ha infiltrado también en las iglesias, por medio de este libro las podemos descartar y bueno, estar más alineada a lo que es la palabra de Dios. Igual otro libro de ella que se llama Atrévete a ser una mujer conforme al plan de Dios, un libro igual que este, Mentiras que las mujeres creen, muy bueno, basado en la feminidad y son libros que personalmente me han ayudado mucho. Pues. Ujú. Y ahorita estoy leyendo en un club de lectura con unas hermanas de la iglesia de Shannon Popkin, No seas una mujer controladora. Ándale. A mí me da Híjole. mucha risa porque yo cuando lo vi en la librería que llegó, nosotros acá en mi país, como saben la situación país, eh, por Amazon no podemos pedir ni nada de eso, no nos llega. Y acá en mi pueblito hay una sola librería. Entonces, si ven que yo soy, ¡ay, llegó este libro! Es porque, ¡ah, llegó! Ajá. Entonces, yo hice así y la vendedora me dijo, ay, ¿por qué tú quieres ese libro? Yo no soy una mujer controladora, me dijo. Y yo, bueno, ya con decir lo que no lo eres, ya lo eres. Ajá, exactamente. Lo necesita. Lo necesitamos todos. Sí, lo necesitamos todos. Es nuestro taloncito. Es la herencia que nos dejó Eva. Lo siento, amigas y hermanas. Todas tenemos un grado de control en Todas esta tenemos, claro, unos feminidad. muy altos y unos grados muy bajos, pero todos en el mismo costal ahí vamos, mortificando ¿La su pecado. autora cuál es? Ese sí no lo he escuchado yo. Shannon Pokin en Aviva en Nuestros Corazones, ella la han entrevistado y todo eso, y ellos hicieron unos podcasts sobre este libro. O sea, es muy bueno Ah, porque puedes leer el capítulo y puedes ir a Aviva en Nuestros Corazones en YouTube y, bueno, retroalimentar con otras mujeres que con sus enseñanzas y todo eso. Es muy bueno. A nosotras vamos por el capítulo 2 y de verdad ¿y hasta que dónde hay. vas? A ver, me interesó porque, híjole, si tengo que mortificar mucho este tema. ¿Hasta dónde tú vas? ¿Qué es lo que te ha confrontado Dios a través de esta autora acerca del control? Wow. La parte maternal es lo que me ha Mm, confrontado más. Pues. La parte ok. maternal yo soy una persona muy organizada y de a veces la limpieza excesivamente. Entonces, esta parte de buscar tener el control de que, por ejemplo, la niña no riegue los juguetes, entonces que ella lo haga a mi manera, pero la autora te lleva a qué manera lo haría Dios. Wow, wow. Con el pecado o sin el pecado. Porque está bien que nosotras queramos tener una casa organizada y eso es bueno, una casa limpia, pero el problema con qué carácter lo hacemos. O sea, si lo hacemos de mala manera, gritando, o sea, haciendo nosotros una pataleta, poniéndonos en el nivel del niño o realmente buscando y siendo paciente como el Señor es paciente con nosotros y esperar con paciencia a que ellos obedezcan a Dios voluntariamente. Entonces, allí, allí Ay, en esa híjole. parte me he confrontado mucho.
una razón más para poderlo comprar. Lo compraré. En el primer libro que mencionas, de Mujeres Fieles, de Piper, de la esposa de Piper, me hizo recordar una frase que él dijo, la citó en, creo que, Contracultural, el libro, donde dice que una teología débil produce mujeres débiles, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Que como mujeres estemos documentándonos en el conocimiento de Dios, en el estudio de Dios, que es básicamente la teología, y que estemos abrazando, ¿sí? A estas autoras que nos van a llevar a Cristo, ¿sí? Que como tú dices, hemos sido instruidas por el mundo, ¿sí? En nuestros hogares, si nuestros padres, pues, desde pequeños fueron cristianos, pues nos dieron ciertos principios bíblicos y todo eso, pero también a ellos les criaron, ¿sí? Con ciertas tradiciones, y muchas tradiciones básicamente son del mundo, no son de la fe, son del mundo, y tenemos que ir rompiendo ese molde y llevando toda la escritura. O sea, sí es real, sí es esto. Qué bueno que estés dedicando tiempo de tus lecturas a la feminidad, porque realmente nadie nace sabiendo cómo ser mamá, cómo ser esposa, cómo incluso ser mujer, ¿no? Dios nos establece los criterios y tenemos que buscarlo, porque en un mundo donde la distorsión es el pan diario, donde tú puedes ser lo que quieras ser, diría Barbie, pues no, realmente no, no podemos ser lo que queremos ser, no podemos ser controladoras. Quiero ser controladora, pero no debo ser controladora, porque eso no refleja el carácter de Cristo en mi vida. Entonces, como mujeres que no son cristianas, como personas que no son cristianas, a los hombres que nos ven, no podemos ser igual que el mundo. O sea, no podemos ser mujeres y hombres que se comportan de la misma manera que el mundo. Entonces, estos 3 libros que van a hacer que la feminidad, si hay algunos hombres por aquí viéndonos, pueden ser regalos para el Día de las Madres. Ya se acerca el 10 de mayo y creo que un buen libro va a matar muchos pájaros de un tiro, ¿sí? Va a invertir en el carácter de tu esposa, de la mamá de tus hijos, de tu amiga, de tu novia, de una amiga hermana. Entonces puede ser un buen regalo. A mí la verdad me encanta regalar libros en cualquier oportunidad, cumpleaños, bodas, porque casi nadie lo hace. Entonces, todo lo demás está lindo, pero un libro es invertir en el carácter de la persona. Sigamos con este top 10, ya llevamos 3, nos faltan 7. Bueno, básicamente es verdad lo que tú dices, porque y también se ve eso en las redes, pues. A veces hacemos ver una vida social, pero no una vida real. Porque a veces se hace, bueno, esta persona tiene su rol basado en estos temas y me imagino que es porque lo está viviendo perfectamente y realmente no es así. Como yo les decía, y le decía a mi esposo que él me dice, ¿hasta cuándo más libros sobre feminidad? Le decía, porque hay mucho, o sea, la feminidad abarca muchas cosas, muchos temas y muchos pecados que hay que mortificar que a veces uno no lo ve a sus lentes o a veces nuestro esposo no lo ve en los lentes, pero Dios sí lo está viendo. Y son esos pecados ocultos que tú cuando lees un libro o lees este libro y te das cuenta que el testimonio de la autora se parece al mismo testimonio que el tuyo y tú no sabías que estabas pecando de esa forma. Entonces tú dices, ay, por eso es que necesito cambiar y por eso me gusta mucho el lema de siempre reformando, que significa siempre reformándome conforme a la palabra de Dios. Y por eso que nosotros tenemos que estar siempre así, reformándonos, porque para llegar a la perfección de Cristo, que no lo hacemos nosotros por nuestras obras, sino el Espíritu Santo, claro está, pero nosotros buscamos con diligencia acercarnos y parecernos más a Él, que cuando las personas del mundo, que somos nosotros los que estamos evangelizando continuamente, que nos miren, vean una persona que refleje el carácter de Cristo. Y Claro. bueno, ahora los libros de maternidad. Ok. Este es de mujeres piadosas, grandes hombres y sus madres, de Tim Challies. Disculpen mi inglés, no sé inglés, pero yo lo digo así. Por dos, no te preocupes. Este libro
Es un libro que lo leí con una amiga, una gran amiga. Y este libro nos sacó muchas lágrimas por ver cómo la mamá de John Newton, cómo le enseñó el Evangelio, cómo él llegó cuando ya era adulto y él se apartó, claro está ya adulto, y empezó él a ofrecer a los esclavos y todas esas cosas, los que no han conocido la historia de John Newton, pero como esos recuerdos de lo que quedó de su infancia, de los primeros años de su infancia, porque su madre murió, quedaron en su corazón. Y cuando él llegó a ser a Cristo, Cristo vino a salvar su vida, él recordó los cánticos que le enseñaba la mamá, el catecismo o el discipulado que le enseñaba la mamá, que en ese tiempo se enseñaba, que yo se lo enseño ahorita a mi hija, y esas cosas, como él lo recordaba. Y de verdad que salió este libro, bueno, va a sacar muchas lágrimas, aquellas que son madres, y de verdad que se los recomiendo mucho para que puedan perseverar en la devoción a Dios y por el alma de sus hijos. Por el alma de sus hijos, estar continuamente discipulando. Este es Maternidad Redimida. De... ¿Lo leíste? No, también lo regalé. Es que me compro ese libro así, no, y ya lo regalé. El otro sí lo leí y lo regalé, este no lo leí. Pero este lo leí cuando estaba embarazada. Y de verdad que me dio mucha paz porque por la situación en la que estaba el país, era una situación pandemia y bastante crítica en ese momento. Mujeres dando a luz en los hospitales, se morían por los recursos que morían, o sea, era algo que un ser madre en ese tiempo era muy crítico, pues. Entonces, pero este libro me hizo mucho reflexionar en la confianza del Señor y que Dios obrara, sea parto natural, sea cesárea, sea lo que sea, pero que Dios se iba a glorificar. Y bueno, esto me dio mucha confianza, me enseñó mucho en ese tiempo que estaba buscando de cómo ejercer mi maternidad bíblicamente, y es muy bueno, se los recomiendo. Bueno, ese es ya de maternidad. Antes de que continúes con los siguientes, hacer una pausa aquí en maternidad. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tienes tú de casada? Yo 10 años. Bueno, 10. Este año cumplo 10 años. Vas a cumplir 10 años. Qué bendición. Sí. De ser mamá, ¿cuánto tienes? 4 añitos. 4 años. Ok. Ahorita escuchaba nuestras recomendaciones. Yo no soy mamá, yo no estoy casada. ¿Y crees tú que estos libros únicamente los puedan leer mujeres que están casadas y que son mamás? No. Creo que pueden leerlos también las que son solteras, para que cuando lleguen ese tiempo, si el Señor lo permite, claro está en su voluntad, que lleguen a casarse y establecer una familia con hijos, puedan ya tener esas herramientas ya aprendidas para poder ejercerlas. Porque si, por ejemplo, las mujeres que son solteras y dicen, bueno, ¿para qué voy a estudiar sobre el matrimonio si yo no estoy casada? Pero si tú quieres que un esposo sepa cómo tratarte piadosamente, tú también tienes que ser esa esposa que él está esperando, que sea una esposa piadosa, conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso, igual ese hijo, si viene ese hijo, necesita ser una madre que actúe bíblicamente, no cuando venga, por ejemplo, el posparto, que son temas muy rudos que a muchas madres le ocurren, lo que es la depresión posparto. ¿Cómo, o sea, qué herramientas tener para cuando llegue ese momento? Entonces, si no tienes esa herramienta conforme a la palabra de Dios, entonces puedes cometer muchos errores que con el primer hijo se puede cometer, y es como que él, bueno, va a llevar todo eso
esos palazos, como se dice acá en Venezuela, en el camino. Y tú, bueno, aprendí con el primero, pero la idea no es esa, la idea es que podamos desde antes formarnos y buscar conforme a la palabra de Dios todas esas áreas de la vida. Sí, y sabes, me hace recordar mucho a Timoteo, por ejemplo, a Tito, que siendo líderes jóvenes solteros, tenían que estarse instruyendo en todos los temas, porque no tenía, o sea, no podía nada más estaban frente a cargo, ¿no? Estaban en el liderazgo y podrían venir personas con problemas familiares y decirle, ¿qué hago aquí? Obviamente bajo la experiencia personal no podría aconsejar, pero sí bajo la autoridad de las escrituras. Y en este caso, cuando nosotros leemos un libro que a alguna mamá, ¿sí? A una esposa está hablando de este tema, de cómo tanto ella le ha ido o cómo el Señor la ha instruido acerca de las escrituras, uno puede tener, como dices, esas herramientas, ese conocimiento para cuando nos toque, si así lo permite el Señor, vivir esa etapa, tener herramientas, porque eso no te va a quitar como que las dificultades, las pruebas de la etapa, no, esas siempre van a estar. A todos les incluye en el paquete del matrimonio aflicción de espíritu, como lo dice Pablo, ¿no? Y la maternidad ni se diga. Mucho de la publicidad que se hace romantizando la maternidad, pues no te hablan de lo que realmente es el pecado natural que vienen los bebés también, que vienen los bebitos y que también lidias con eso, o el proceso, por ejemplo, del embarazo, el proceso como el posparto, a veces que no es el soñado, el ideal, sino que es todo lo contrario, que hay mujeres híjoles, pobres, pero dentro de esos cambios hormonales que son biológicamente, pues hay un descontrol, ¿no? En su carácter, en muchas cosas donde se requiere de ese apoyo, principalmente de su esposo, ¿no? Que está bien cerca, pero también que ella sepa qué está pasando en ella, ¿no? O, por ejemplo, amigas solteras, que tengamos amigas que están en un proceso de embarazo, están ya en la etapa del matrimonio, pues tampoco no nos excluye a ser empáticas o recordarle las escrituras de lo que Dios dice. Así que si alguna o alguno de los que están acá son solteros, no te excluye de estos temas. Al contrario, es súper importante. Aparte que como hijos de Dios, no va a faltar quien no se acerque a pedirnos un consejo. Si en la escuela, en el trabajo, en tu familia, una conversación que surja, ay, no, es bien difícil esto, el otro. Y pues en vez de dar a lo mejor una palabra ociosa, poder dar una palabra de sabiduría. ¿Sabes qué? La Biblia dice esto, ¿sabes? Me acordé de un libro que te puede ayudar mucho. Y así a lo mejor tú no le vas a dar el tremendo discurso o un plan de consejería, pero sí puedes orientarlo a que lea cierto libro. El primero que mencionaste de las mujeres piadosas, yo me acuerdo que cuando leí ese libro me gusta mucho la estructura, cómo viene, ¿no? O sea, como la biografía del hijo y luego la aportación de la mamá. O sea, nosotras como mujeres fuimos y como hombres fuimos creados para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, el ser mamá no me da identidad. O sea, yo como mujer, yo no soy mamá y mi identidad no está en que sea mamá o no. Entonces, en estas mujeres, su identidad no estaba en que si ellas ni sabían en qué se iban a convertir estos hombres. Simplemente reconocieron sí, su fragilidad y no recuerdo si en este venía, pero no sé si es Susana Wesley, que tenía un chorro de hijos y me acuerdo que dice que en un tiempo ella su devocional, no tengo aquí a la mano un trapo, ¿no? Pero que Sí. se ponía el mandil en la cabeza y ahí así en medio del caos de la cocina y todo, ¡ay! Se ponía a orar y ese era su tiempo devocional. Y dices, wow, porque era intencional en esa etapa de mucha frustración, de demasiado cansancio, donde estaba haciendo una súper ayuda idónea porque su esposo tenía que estar estudiando y ella tenía que estar lidiando también. Recuerdo que decía que tenía que llevar al Señor sus preocupaciones de cómo iba a alimentar a tantos hijos, ¿no? Y todo. Entonces, ese libro me gustó mucho esa estructura, porque aparte de que conocía más acerca de los autores que menciona, miré el detrás de cámaras. Entonces, el detrás de cámaras eran esas mamás, las mujeres, para aquellas personas aún dentro de la iglesia que creen que la mujer no tiene un rol importante dentro de la iglesia porque no se le cataloga como la pastora o esto. Hermana, tienes un hogar.
un hogar donde usted fuese la pastora de sus hijos. Llévelos por los lindos pastos de las escrituras. Entonces, si quiere ser pastora, ahí está su casa. Pastorea a sus hijos, discipline a sus hijos, ahí tiene su pequeña iglesia. Entonces, es bien importante esto. Y estos 3 libros que nos acaba de decir Bianca, por favor, no dejen de leerlos, porque están buenísimos. O sea, yo, de los 2 que dijiste, de los 3, perdón, nada más he leído uno y es muy bueno. Confirmo tu recomendación y los otros definitivo por las autoras, ¿no? También. Bueno, síguenos diciendo los demás libros. Bueno, otro de teología es no lo tengo en físico porque, como les dije, el problemita que tenemos acá, las restricciones en Venezuela, ya saben todo el contexto, y es Todo para Bien de Thomas Watts. Este libro, yo lo tengo en PDF, está una editorial, se llama Credo Express, que ha sacado estos libros, se consigue en inglés, pero ellos lo han traducido al español para la habla hispana, para que puedan tenerlo y accesible a su mano. Este libro habla acerca de la soberanía de Dios. Este libro es demasiado bueno, pues. Es un libro que habla acerca de cómo todo obra para bien, todo, absolutamente todo. Y de verdad que nosotros en Venezuela, yo que vivo en mi país, que no he salido, vivimos en tantos procesos, ustedes lo ven ya en una pantalla, pero es más duro de lo que se ve en una pantalla. Y ese libro me ha ayudado tanto, que si se sube el dólar, que si baja el dólar, que si sale o entra el presidente, que si es otro, que si es esto, que si las actas, que todo el tema político, todo el tema económico, pero sabemos que todo pasa por la soberanía de Dios. O sea, todo pasa conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios es el que está en control y que Dios gobierna y todo, así sea, bueno o no tan bueno, todo obra para bien. Y de verdad que es un libro muy bueno. Thomas Watson es uno de los puritanos en aquellos siglos, que tiene excelentes libros, excelentes temas, que de verdad que yo me apego mucho a esos libros históricos, esos autores históricos, porque me recuerda esa teología o esa iglesia en el que fue formada sanamente, pues. Ya después de 1900 para adelante todo se fue, entró el progresismo, entró la teología liberal, entonces hubieron muchas doctrinas saliendo nuevamente que no están conforme a las escrituras, y como tú dices, a veces conseguimos libros que citan la Biblia, pero la citan de una manera, no hay una exégesis bíblica realmente, o la persona no aprendió conforme a lo que, no sacando el texto de su contexto, pues. Entonces lo vemos en las alabanzas que se ven ahora, ahora que tenemos las redes sociales, las personas pueden aprender mucho más rápido todas esas herejías también que se consiguen. Esas herejías también las pueden aprender. Un caso de eso es lo que se vio ahorita, no sé si te diste cuenta, de que hay un cuarto Dios. No sé si viste esa polémica. Me lo pasé. Bueno, sí, hay una polémica de que hay un cuarto Dios. Y todo es porque una mujer... Sino cuarto Dios. Sí, exacto. Ya no hay una Trinidad, sino un cuarto Dios. Y esa herejía, en esos siglos, ya, o sea, ya se discutió y ya se dijo, no, eso, o sea, existe una Trinidad, pero hay personas, y ¿qué es lo que pasa? Que no se conforman con lo que dicen las Escrituras, sino que necesitan una nueva revelación. Ya no se conforman con lo que está escrito. Entonces ellos necesitan entrar en esa dimensión, como dicen, espiritual,
para obtener ese rema que después termina a mucha gente, y con las redes sociales es el peligro, mucha gente que no lee las escrituras yéndose por ese carril, en el cual, bueno, es muy lamentable. Pero es un libro que les recomiendo. Este es otro libro, no sé si conoces Chapel Library. Chapel Library. Sí, Chapel Library. Es una organización que les van a dar a los que me están escuchando, les van a dar libros gratis, libros de teólogos, mayormente bautistas, presbiterianos, congregacionalistas. Ahí están todos los libros de Spurgeon, así que si lo buscas, Ah. yo soy fan de tener todos los libros de Spurgeon. Y llegan a tu casa y tú te registras allí y puedes ver todo ese material que ellos son igual, son libros que se consiguen en inglés, pero para habla hispana ellos los sacaron en español, los han impreso y son libros que, mira, de 36 páginas, o sea, para Okay. el que está iniciando la lectura, buenísimo. Geniales. Entonces, este libro, La gloria de una verdadera iglesia, de Benjamin Ketch, él es de 1640 a 1704, enseña cómo una iglesia debe estar constituida por ancianos bíblicos, pues, con ancianos conforme a las escrituras, y enseña cómo debe ser ese proceso, cómo debe ser el proceso en las disciplinas, las comuniones y todas esas cosas. ¿La Entonces, gloria de qué, perdón? La gloria de una verdadera iglesia, de Benjamin Ketch. Y lo pueden conseguir por esa organización que se llama chapellibrary.com. Entran a la web y se registran, meten sus datos de domicilio, su correo, y les va a llegar, por ejemplo, si aquí en Venezuela, que tenemos tantas restricciones, nos llegan, a cualquier país les va a llegar estos libros. Obviamente es ¿cómo se dice? Un libro te llega por domicilio, ¿no? No, te dan como $20 que puedes, $20 gratis que puedes comprar en libros. Entonces, por ejemplo, este librito te vale como 0,80 centavos. Eso no sabía. Eso está genial. No Sí, porque quieras lucrar y pido mis 10 libros y los no, vendo acá en México. No, sino porque a veces están interesados en hacer estudios bíblicos. Y si quieres hacer un estudio bíblico en tu iglesia, puedes pedir 10 a lo mejor de ese tema, que está muy exacto. bueno de teología. Y ahí se da. Y ahí hay de maternidad, ahí hay de feminidad bíblica, hay de todos los temas y en todas las áreas, de política, o sea, en todos los temas y áreas, pero no se los puedo sacar todos porque tenía 10 libros, pero Sí, sí, este, sí, claro. Oye, antes de este, continuar con los libros, me preguntaban en los comentarios los libros de mujeres, se me fue el nombre de uno. Era Mujeres Piadosas, Maternidad Redimida, y el tercero, ¿cuál fue? no, fueron dos. Dos. Ah, ok, ya. Con razón Este, se me fue porque nada más eran dos. Ok, Maternidad Redimida y Mujeres Piadosas, fueron esos dos. Para quien preguntó, ahí está. Estos que mencionaste ahorita de Thomas Watts, no he leído de él, probablemente, ahorita estoy leyendo un devocional de clásicos de Richard Foster y vienen varios, ya estoy viendo, no viene aquí, pero ya lo he escuchado mucho pues a él, puritano, y lo estoy anotando para tenerlo en mis pendientes, esa lista interminable de los libros pendientes, ¿no? Pero muy bien. Y como decías, ¿no? Este tema de las dificultades que tenemos. Si en ese contexto en el que te encuentras ahorita, México también está pasando por diversas situaciones que por supuesto no nos encontramos en las mismas, pero hay muchas especulaciones, siempre hay especulaciones, ¿no? Y esas especulaciones nos pueden generar ansiedad, ¿sí? Nos pueden generar muchas cosas que miedo, ¿no? Temor, dudar de nuestra fe, dudar de nuestro Dios, y necesitamos contrarrestar, ¿sí? Toda esta información que a día se nos pasa a través de redes sociales, todos los problemas políticos, toda la seguridad de los países, de la economía. Ay, necesitamos una roca firme. Y esa roca firme, por supuesto, va a ser Cristo, van a ser las Escrituras.
pero como dices, te ha aterrizado en temas de gobierno, ¿no? O sea, de política. O sea, ¿qué pasa cuando entra un gobernante que nomás no das ni 3 pesos por él, ¿no? O que dices, no coincide para nada en mis principios o en mi vida de fe? Bueno, pues podemos tener esa confianza que el Señor gobierna. Uno de los títulos de Nancy Demos, de los últimos, que se llama El cielo gobierna, no lo he leído, pero también, Yo no ajá, lo no he sé si has leído, pero lo quiero. ¿ya lo leíste? No, no lo he leído porque no me ha llegado a mi país, pues. Ay, voy a orar para que llegue ese libro a tu país y valoremos mucho lo que nos está diciendo Bianca. O sea, imagínense el contexto en el que se encuentra Venezuela y aún así, busca los recursos, busca los medios, Bianca, para seguir creciendo en la piedad, ¿no? Seguir creciendo en ese carácter que Dios quiere que crezcamos, ¿no? En todo conocimiento y sabiduría. Entonces, si tú estás en un país, en un lugar donde hay toda la libertad financiera, todo lo que tú quieras, pues te está impidiendo solamente, o sea, tú te estás limitando, ¿no? Porque tanto tus finanzas, a veces puedes decir, no tengo tiempo, también no tengo dinero. Ahí está, acaba de recomendarnos una página donde hay recursos gratuitos, hay muchos libros en PDF y dices, bueno, es que yo soy de los libros, o sea, todavía, no, poniéndonos los moños, no, soy de libros físicos, ok. Hay esta manera que puedes poner tus datos, te llegan a tu domicilio completamente gratis, o también puedes hacer un pequeño ahorro, puedes hacer algo, vender algo para poder juntar para tu libro. Si vamos a Proverbios 31, esa mujer que se caracteriza por ser virtuosa, ser una mujer sumamente trabajadora, administrada, que sabía invertir sus recursos, invertir su tiempo, invertir su carácter. Entonces también empieza a echarle una alcancía a tus libros, una alcancía para libros, para que puedas comprarte pues recursos, porque es necesario. También Charles Spurgeon creo que decía que si un cristiano, o sea, que los cristianos necesitábamos hablar, necesitábamos tener temas de política, ¿no? O sea, si no está, porque hay unos que dicen, no, ni de religión ni de política te pongas a hablar, pero ¿cómo no? Hay un hermano que se llama David Ormachea, no sé si lo has escuchado, él es muy bueno, es un consejero familiar, es escritor, es pastor. Y me gustan mucho sus recursos, hay muchas predicaciones, en Spotify tiene una serie de consejería, está muy buena, y habla mucho acerca de este tema, ¿no? Él dice, ¿cómo no? O sea, tenemos que invertir, ¿sí? En todos los temas, y recordaba a Daniel, dice, él era entendido en los tiempos, sus amigos eran entendidos en los tiempos, entonces cuando vamos a defender nuestras convicciones, aparte, sí, de mostrar argumentos, por supuesto, bíblicos, que pues es nuestra suficiente autoridad para un cristiano, pero el mundo pues no va a ser suficiente en las escrituras. Entonces, ¿qué hacemos estratégicamente los cristianos? Pues sí, vamos a defender principios bíblicos que van a lo mejor ser compartidos a través de ideas de políticos, ¿no? Y hay autores también que hablan, hay un economista que se llama Héctor Salcedo, ¿lo has escuchado? No. Él es tesorero de la iglesia de Miguel Núñez, de la IBI. Entonces, él hace poquito lo descubrí porque tiene un podcast que se llama Tu corazón y el dinero en Spotify, en YouTube, pero tiene un libro que también se llama Finanzas. Ese todavía no lo compro, pero ese también es un buen libro que podemos leer acerca de todo este tema, ¿no? De política, finanzas, economía y súper. Sigamos con los libros. Bueno, hablando de ese tema, una de las cosas y decisiones que nosotros hacemos educación en casa, el Ajá. homeschool, que no es escuela en casa como tal, sino es educar en casa, porque no es Ah, que nos traemos todo el sistema estandarizado de la escuela a la casa, sino que somos ese hogar que educa. Entonces, basado en cómo está la política y cómo la política ha introducido su ideología en los currículos que tanto colegios públicos como privados lo tienen que hacer tal cual.
Es decir, si tiene que enseñar Charles Darwin, el niño se tiene que ir y graduar pensando que uno se vino del mono, de esa Ujú. manera. Y toda la ideología de Chávez y todas esas cosas también se enseña dentro de esos colegios. Pero mayormente una de las cosas que lo hicimos fue por obediencia al Señor. Nosotros creemos que los padres son los principales educadores de sus hijos, no solamente en teología y en las materias no, sino en todo. También nosotros somos los responsables de educarlos bíblicamente en todas las áreas, bien sea lenguaje, matemática, biología, todo eso. Y todo eso lo conseguimos en dónde? En las escrituras. En las Exacto. escrituras conseguimos la matemática, conseguimos el lenguaje, conseguimos la historia, conseguimos la biología, la física, la química, todos esos temas, pero que en un colegio normal no le van a enseñar, sino le van a enseñar más humanismo que Mm, cristianismo. Y por eso muchas veces los niños y también jóvenes se pierden, pues, lo perdemos, porque se los estamos entregando también al Estado. Y una de ujú. las de que habla de esto que yo le estoy hablando es Transformación de las Naciones de Marvel Ailes. Ellos son libros de Jukun, no sé si han conocido a lo que esta organización misionera. eh, Ellos hacen escuelas, que yo estuve formada en una, que se llama Maestros para las Naciones, y bueno, este es uno de los libros que me abrió los ojos conforme a este tema de la educación, cómo educar a nuestros hijos bíblicamente, también sus puestos y estilos de vida, del doctor Christian Oberman. Es un libro también muy bueno que te habla sobre la educación históricamente y cómo se ha implementado y se le ha quitado esa autoridad y esa responsabilidad a los padres, y el Estado lo ha agarrado porque para poder, y eso lo aprendió, por ejemplo, ahorita hablando de política, el chavismo. Chávez pudo discernir eso y agarrarlo y decir, no, para poder educar con esta ideología, este comunismo, necesitamos hacer, empezar desde el preescolar. Necesitamos que estos niños sean adoctrinados. Y Claro. ya con más de 20, 24 años en dictadura, se le ha reconocido su logro por eso, porque se los Ujú. adoctrinan desde pequeñitos hasta que llegan a la universidad, y acá en este libro te dicen ¿Puestos qué? cómo el Estado utiliza estos recursos para ello. ¿Supuestos qué, Este perdón, se llama? A, ¿Cómo se llamaba? supuestos, ¿Supuestos qué? supuestos y estilos de vida, del doctor Christian Oberman. Ok, listo, Y gracias. este otro se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Y sí lo he Del escuchado. doctor, del doctor James Kennedy. Es un libro, bueno, a mi esposo le encanta este. Con este él ha dado talleres y todo basado ¿Es como de en la educación. apologética? ¿Algo así? Ajá, es un Ah, libro muy bueno que te habla también apologéticamente sobre la educación y también otras áreas, pero en la educación a ¿a uno. poco? Wow, fíjate que bueno que lo sacaste al tema porque ese tenía ciertas dudas de leerlo, si yo no sabía pues del autor. Entonces ahora que lo recomiendas me da confianza poderlo leer. Eso también es importante. A veces no conocemos los autores y no quiere decir que no podemos leer fuera de Piper, fuera de Spurgeon, fuera de, ¿no? Hay demasiados autores buenos, contemporáneos y los clásicos que ni conocemos y que por ahí vamos a llegar. Hace como unos casi 10 años, yo creo, conocí a David Brainerd, tampoco había leído de él. Tiene un diario, no sé si tú has escuchado o has leído el diario de David Brainerd, es buenísimo y hay muchos más autores que debemos de ir conociendo. Y por ejemplo, esta lista de 10 libros que nos acaban de dar, probablemente no son tus autores
más conocidos, más distinguidos. Ahí les digo, muchos autores muy comerciales que no porque se venda mucho quiere decir que es un buen libro. Recuerden que la moda es la tendencia, o sea, lo que más se repite, y la moda no siempre es lo mejor. Perdón, no siempre es lo mejor. Y en la literatura es igual. O sea, no porque diga bestseller, el más vendido. Bueno, sí, pero pues, o sea, ¿por qué se vendió tanto, no? ¿O qué? ¿O qué? ¿O tú qué opinas de esto, Bianca? A ver. Sí, básicamente es lo que yo sufro en mi ciudad. Por eso es importante, como dice la hermana, de aprovechar que ustedes tienen varias librerías a su disposición, que hay varios autores, porque tener, por ejemplo, una en la ciudad o dos en la ciudad y cuando vas es totalmente plagada de teología liberal, de la prosperidad y todo eso, y de Miguel Núñez como dos, y de Spurgeon como uno, y así, o sea, son contados que tú cuando llegas, para mí es oro. Para mí es oro, oh, llegó el libro y todo. Yo hago así como, ah, gracias, Señor. Sí, sí, sí. Sí, es realmente aprovechar de que tienes la disponibilidad de eso, porque a veces lo más comercial, y no quiero decir nombres porque, bueno, son hermanos en Cristo igual, pero son lo más comercial no quiere decir que sea lo más bueno para tu salud espiritual, pues ya esas Exacto. personas darán cuenta al Señor y algún día en el trono de la gracia si no se arrepiente en vida, pues. Pero, pero es eso, pues busquen, indaguen y vean si no tengan el miedo ay, ¿qué será este autor? ¿Será bueno o será malo? Yo siempre soy de la persona que soy selectiva, pero no es que no todo lo condeno, siempre le doy un visto bueno y veo si es bueno el tema cuando termino de leerlo. Ah, no, dijo muchas cosas que no estoy de acuerdo y siempre en las recomendaciones lo digo, bueno, este autor no estoy de acuerdo en estos temas teológicos, en esta parte acá, pero esta parte acá sí la salvo. Exacto. Porque podemos tener Posturas. diferencias, exacto, posturas que, que no sea, o sea, no podemos decir y condenar a la persona como tal. Pero ya, por ejemplo, ya con las herejías, no, ya ahí, ya Sí, ahí claro. no se puede salvar a la persona. Pero sí podemos tener puntos de vista y ver cuál es el punto de vista de la persona, aprender también de los errores de la otra persona y así, bueno, eh, edificarnos unos a otros con lo que otras personas han escrito, pues. Ujú. Y ahorita que dices esto de no decir nombres, justamente estaba pensando eso, ¿no? O sea, no vamos a decir quién, pero, no, no es cierto, no te creas. Es bien importante porque sí, luego cuando he compartido ciertas publicaciones, por ejemplo en Facebook, de ciertos predicadores que es como de no hagan caso a estos maestros o cuidado con estos maestros, pues no falta quien lo siga, lo lea. Y tienes razón, o sea, Dios en su misericordia va a abrir el entendimiento de esas personas para entender el error. Pero vuelvo a la frase del inicio, ¿no? Y esa frase la podemos fundamentar en muchos versículos de las Escrituras. Y Spurgeon, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que son puras escrituras. O sea, él está citándote la palabra, está hablando las escrituras, está realmente guiado por el Espíritu Santo, dándoles esa iluminación para poder explicarnos esas deliciosas profundidades que tienen las escrituras. Y, y vuelvo a lo mismo, visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. O sea, necesitamos vivir en la Biblia porque nos vamos a topar con libros que son buenos, que a lo mejor, como dices, va a haber ciertas cosas que sí podemos a tomar, como ese Tesalonicenses, toma lo bueno, desecha lo malo, ¿sí? Y eso va a pasar en todas las cosas, en conversaciones, en predicaciones, en todo, en libros. Entonces puedes decir, ah, ok, esto sí está congruente a la palabra, esto sí, esto no. Hace poco leí un libro justamente que digo, ay, o sea, sí lo recomiendo, sin embargo, tengo ahí y son
posturas del hermano y convicciones no primarias, sino secundarias, que yo decía, ¿qué necesidad de poner eso en el libro? Sí, todo lo demás estaba muy bien. Es un libro que no es muy teológico, que digamos, es como un poquito más comercial, pero está hablando acerca, se llama Aterradora Cercanía, y habla de la dificultad que hay para ser vulnerables delante de otros y como la frecuencia que hay de ser falsos, pues por quedar bien con otros, y que eso es, pues hay mucho, o sea, hay mucho, pues, todos podemos caer en eso. Y me gustó mucho el libro por unas experiencias que tuve, y digo, sí, o sea, sí, 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 esto, pero cuando llegué a esos puntos dije, oh, o sea, qué necesidad, ¿no? Y así se pueden encontrar varios libros que, pues, híjoles, hay muchos que dicen, no, es que a mí me bendice mucho este autor, sí, lo defienden a capa y espada, porque esto, pero no logran identificar las falsas enseñanzas que vienen detrás. O a veces porque nada más no, es que trae versículos de la Biblia, está citando la Biblia y pues es un buen libro. No, hermanos, no, amigos, no todo, no todo. Hay comida chatarra, o sea, imagínense, en la alimentación, yo no soy nutrióloga y tampoco me alimento de la mejor manera, pero también trato de esforzarme, documentarme y todo, pero y es la lucha, ¿no? También del pecado de nosotros, ¿no? El dominio propio, en fin. Pero la comida chatarra es deliciosa, la verdad. Allá no sé cuáles son como los antojitos venezolanos, pero acá en México hay una variedad deliciosa de comida chatarra. O sea, hay mucha comida frita también acá en México, deliciosa, que se puede disfrutar eventualmente, no siempre, pero también por eso tenemos un número de los números unos en diabetes en nuestro país. Y si comemos esa comida constantemente, ok, sí te vas a saciar el estómago, pero vas a estar súper desnutrido, ¿sí? Y vas a tener una enfermedad probablemente. Y en la literatura es así también. Sí, o sea, tú sigue leyendo a esos autores si tú quieres, pero vas a tener una desnutrición espiritual tremenda que probablemente te va a llevar a una debilidad espiritual, y cuando vengan las dificultades y las tribulaciones, no va a ser suficiente todo eso de lo que te estás documentando, porque no es sólido, no tiene nutrición a tu alma. Pero cuando son estos autores, sí, que están realmente viviendo las escrituras y que son autores saludables, sanos, pues imagínate los nutrientes que van a aportar a tu vida, sí, a tu mochilita, para cuando vengan las dificultades sacar esas herramientas y defender. Hace poco, hace como 2 años, leí un libro de Spurgeon que se llama ay, mira, se me fue. Batalla Espiritual. Batalla Espiritual, Charles Spurgeon, no sé si ya lo leíste, pero o sea, está buenísimo, buenísimo. Y eso me hizo recordar Mateo 4, ¿no? De escrito está, escrito está. Cómo el Señor se defendió en medio de una tentación, ¿no? Escrito está. Entonces necesitamos vivir en las escrituras. Y ya nos llevamos un gran, bagaje, una lista grande de 10 buenos libros que podemos leer. Voy a hacer el recuento, me corriges ahí si me equivoco en uno, ¿sí? El primero fue Mujeres Fieles y un Dios Extraordinario, ¿cierto? ¿Sí? De Sí. feminidad, mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, que está buenísimo. Está el de hombres también, el que lo quiera leer, está el de hombres. Está el de niñas, mentiras que las niñas creen y la verdad que las hace libres. Y está el de jóvenes. Jóvenes, las mentiras que las jóvenes creen, o sea, hay para todas las edades. Y luego estaba también el de Atrévete a ser una mujer conforme al plan de Dios, ¿cierto? Ese yo no lo he leído, también está anotado en mis pendientes. No seas una mujer controladora. Recuerda que si tú dices que tú no eres una mujer controladora, necesitas este libro. El siguiente fue Mujeres Piadosas, el que es de maternidad. El sexto fue Maternidad Redimida. El siguiente fue de Thomas Watts, Todo para Bien, que está disponible en PDF y que nuestra hermanita lo Bien. tiene. Y en físico Disponible. también. En físico también lo pueden conseguir en Amazon, en físico, el de Todo para Bien. Muy bien. Igual, te pueden escribir, confírmame, te pueden escribir a tu página y tú se los puedes hacer llegar. Ujú. ¿Sí? Ok, entonces ahí ya tienen uno en digital, ¿eh? También habló de
esta página, Chapel Library, donde ustedes pueden acceder, meter sus datos y les llegan libros cortos de 40 a 50 páginas a su domicilio completamente gratis y les dan aproximadamente como un cupón de $20 para que puedan comprar, porque te los regalan, pero para que puedas canjear básicamente ese efectivo, ¿sí? En la página. Ah, ya no lo puso, no lo puso en los comentarios. Ajá, gracias. Y está la gloria una verdadera, ese de Benjamin, ¿qué fue? Perdón. La, la gloria verdadera de Benjamin Cage. Ajá, Cage, ajá. Y luego el otro fue Transformación de las Naciones, de De Q. Marvel Ailes. Uh-huh. Marvel Ailes. Marvel, ajá. Ok, mira, yo me equivoqué del nombre acá. Igual me pasas después la listita de los nombres o me tomas fotos y yo se los comparto aquí en la publicación del live por si se les pasaron los títulos, los voy a escribir. El 10, supuestos y estilos de vida, ¿sí? También. Así es. Ajá. Y el último, ¿y qué si Jesús no hubiera nacido? Así es. Muy bien. Pues algo más que nos quieras compartir acerca de la lectura. Bueno, para los hombres, los que me están viendo, está este también que es de Credo Express. Ellos están en Amazon en físico. Lo que pasa es que acá en Venezuela, por los temas de, ya saben, restricciones y todo eso, Claro. no podemos pedir nosotros particularmente para que nos los envíen. O sea, desde Amazon no podemos comprar, tenemos como venezolanos esa restricción, pero pueden conseguir este libro, La imagen del hombre piadoso, en físico y también en PDF de Thomas Watson, que es por la editorial Credo Express. Ok. Es un, es un libro muy bueno para aquellos hombres que también quieren entender cuál es la hombría bíblica, cómo debe ser un esposo, un padre, un hijo, y es extraordinario ese libro para ellos. Y también, por último, está No, a verla. Teología familiar. eso. La tienes. ¡Wow! Ese está en Chapel Library, el Ajá. que se los coloqué allí, ahí está. En Chapel Library pueden conseguir este libro, este tomo, lo pueden comprar por allí. Y allí trae todos los sermones de todos los puritanos hablando acerca de la familia, acerca de la maternidad, acerca de los hijos, todo eso. O sea, es un libro que tiene 2000 páginas, pero es un libro muy bueno para aquellos hombres, para que puedan aprender cómo hacer el altar familiar o devocional familiar, cómo ejercer disciplina con sus hijos, cómo amar a su esposa y cómo la esposa sujetarse a su esposo y educar a sus hijos. O sea, es un libro totalmente para la familia. Este último libro, Bianca, de verdad, gracias por traerlo en este live, porque fue la cereza del pastel. ¡Tin! La verdad, si alguno de ustedes, como lo dijo Bianca al inicio, ¿qué recomendación nos da si no leemos? Bueno, lee algo de tu interés, ¿sí? Este libro de teología familiar tiene muchos temas, como lo dice el título, no familiar. Habla de pues, la crianza, el matrimonio, la soltería, de la masculinidad, la feminidad. Yo lo adquirí también en PDF hace ya como unos 4 años aproximadamente. He leído Wow. muy poco de ese libro, pero me ha ayudado mucho. O sea, yo, por ejemplo, en cuanto al tema de soltería, me gusta mucho documentarme y buscar también, ¿no? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen los buenos autores de esta etapa en la que yo me encuentro? Y ahí me confortó mucho porque son pequeños extractos, o sea, no creas que va a traer de más, o sea,
son 2000 páginas, pero trae tantos temas que también de masculinidad viene, ¿no? Le habla al hombre, le habla a la mujer directamente en sus roles, dificultades, pureza sexual, o sea, muchos temas, muchos temas. Y vas a conocer a muy buenos autores. Puede ser también un buen libro para que te introduzcas a un mundo de buenos autores. Este libro, y está al alcance también de un clic, porque pues está disponible en PDF. Y pues la verdad, qué bendición que tú lo tienes en físico. Yo amo esos libros en físico. Yo todavía no lo tengo en físico, pero lo ando ahí rastreando todavía. Y pues muchas gracias, Bianca, por tu tiempo. Gracias por ese ejemplo que eres de piedad. Como te lo decía hace ratito, en individual no nos conocemos, pero gracias a Dios que nos hizo coincidir, que no sea el último, sino muchas más colaboraciones que sigamos haciendo, no solamente este tópico, sino de más tópicos más adelante en el blog de Maja. Que el Señor siga prosperando tu vida, tu tu ministerio en el hogar principalmente. Te felicito por asumir ese rol bello que Dios te ha dado en tu casa de ser no solamente la mamá de tu hija, sino la maestra de esa hija que Dios te ha otorgado. No es fácil, ya no te pregunté y igual si lo quieres comentar, ¿no? Pero no es fácil de por sí en un lugar donde hay ciertas libertades políticas, etcétera. Tengo a lo mejor para el bimestre de educación, te invito para que nos hables de homeschool en Venezuela. Mejor para ya hablar tendido acerca del homeschooling en Venezuela. ¿Por qué lo digo? Porque si en países donde hay cierta libertad hay oposición, o sea, hay crítica, hay dificultad. Mi mejor amiga, que les he estado compartiendo mucho, ella hace escuela en casa con sus hijos, y pues México realmente les digo, gozamos de muchas libertades, está permitido, pero hay zonas, por ejemplo, en Canadá, donde están cambiando las leyes, incluso ya, o sea, es ilegal en ciertos estados no estar educando a tus hijos en casa. Entonces hay ciertos lugares donde tú pudieras decir, no, no está mal, pero sí hay ciertos lugares donde hay una lucha por tomar esa decisión y como tú dices, el Estado está adoctrinando, está ahí, pero eres una mamá valiente en medio de una situación política de tu país difícil, pero el Señor te ve, los ojos del Señor te ven y también nosotros acá nos animas en México también a tomar con valentía ese paso, si el Señor nos llama a hacer escuela en casa, a las familias donde también, pues el sistema, yo soy maestra, yo trabajo en una escuela privada, es una escuela católica. Sé que ahí estoy estratégicamente por la gracia de Dios. Sé que estoy en el lugar que debo de estar. Y como maestra y como prestadora de servicios de educación, sé que no satanizo la escuela, la escolarización y tampoco satanizo la escuela en casa. Hay pros, hay contras de cada una de las dos, pero creo que como cristianos el poder cuidar el corazón de los pequeños, de los jóvenes, y si tú crees que lo vas a limitar del conocimiento a tu hijo por llevarlo a tu hogar, estás muy equivocado. Son esas mentiras que a veces creemos, ¿verdad? Así que te felicito también por eso. Gracias porque aunque tienes diferentes roles en tu vida, ¿no? Como esposa, como mamá, como mujer, todavía te das el tiempo para crear contenido saludable para los demás, incluyéndome. Gracias por recordarme. Cuando veo tus publicaciones te digo, realmente hay como ese respiro y ese refrigerio de algo bueno anda por ahí. Entonces, que el Señor te siga prosperando en todas las formas en tu vida, te siga proveyendo de muy buenos libros. Voy a estar orando para que llegue el cielo gobierne. De hecho, a una amiga le envió un libro con este amigo que te digo, porque ella me dice, Estercita, luego igual te cuento de ella, tiene un proyecto en Venezuela muy bonito acerca de soltería y todo esto. Y ella decía, es que aquí es bien difícil encontrar libros y esto. Y mi amigo fue de visita a Venezuela. Le digo, ya sé, te voy a enviar un libro. Y por la gracia soberana de Dios, yo no sabía, pero ellos se conocían. Ellos se conocían y vivían como cerca de la misma zona, como a 30 minutos o a una hora, y pudo entregarle ese libro. Entonces yo estaba súper contenta y pues Estercita ni se diga, ¿no? Porque pudo recibir ese libro y Dios es bueno, Dios es fiel y te va a seguir
permitiendo recibir muy buena literatura ahí en tu país para que tú seas ese foco de bendición a tu iglesia, a tu hogar y a tu nación. Gracias, Bianca. ¿Algo que tú quieras agregar a los que nos escucharon hoy? Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Tenía mucho tiempo que no hacía un live, porque como prácticamente lo que hago es postear y me voy de las redes. Y me voy a las redes por mis ocupaciones y bueno, dedico mi tiempo en otra cosa. Y bueno, gracias a ti por esta invitación, porque también otras personas puedan conocer otra literatura que quizás muchos no sabían ni que existía y que puedan disciplinarse en la lectura, más que todo en leer la Biblia completa. Si no tienes un proyecto y no sabes, bueno, qué hacer con la Biblia que tengo, empieza desde Génesis y termina hasta Apocalipsis. Y después estudiala versículo por versículo, sistemáticamente, y así sucesivamente vas metiéndote y llenándote de la palabra de Dios y también de libros que van a edificar tu vida y que de verdad te van a llevar esa pasión por la lectura y no solamente que se quede en un conocimiento, sino que se puede llevar a la práctica, sobre todo eso, que se pueda llevar cada día a la práctica y que tú no seas nada más por leer, sino a practicar lo que aprendiste. No ser oidores solamente de la palabra, sino hacedores, como lo dice Santiago, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos vieron también, que estuvieron aquí, amigos, aquellas personas que están en contacto con Bianca. Gracias por también visitar el blog de Maja. Gracias por ese tiempo que también se dieron de escucharnos, de escucharla. Y pues que el Señor les bendiga. Esperen, hay una invitación de un hermanito que nos va a reseñar, el próximo live va a ser una reseña, y también estoy por invitar a un hermano, que es un muy buen maestro, que nos esté hablando del método inductivo, sí, también en este bimestre de literatura, que nos esté hablando a lo mejor de recursos ya un poquito más fuertes en lo que es teología para nuestro estudio personal y profundizar las escrituras, como Biblias de estudio, comentarios, teologías sistemáticas y todo eso que también nos pueden ayudar a enriquecer nuestro estudio personal de lo hermoso que es Dios. Que el Señor les bendiga, bonita tarde, bonita noche ya en Venezuela y gracias por todo. Hasta luego, bye bye. Gracias. A ti.